Vamos a tener la mesa redonda sobre educación y ciudadanía. No es una mesa fácil, porque se trata de alguna manera de estudiar las relaciones, las interdependencias y la dialéctica que existe entre dos conceptos que son conceptos polémicos y potentes, educación y ciudadanía, sobre el que hay versiones, lecturas, concepciones muy diferentes, muy fragmentadas, muy opuestas muchas veces. Bueno, pero entre Gonzalo, Pep y yo, Enrique, pues vamos a intentar de alguna manera abrir pues todo un conjunto, digamos, de planteamientos y de pensamientos que luego podamos un poquito contrastar entre todos. Tal y como está pensada la estructura de la mesa, yo hago una primera intervención de unos 20-25 minutos para contextualizar también la intervención después de Gonzalo y de Pep. Los objetivos, digamos, de esta mesa redonda, de los tres, sería primero analizar las relaciones y la interdependencia que existe entre estos dos conceptos, educación y ciudadanía. Segundo, demostrar, y esto es muy importante, que en la escuela no solo se aprenden conocimientos, sino que también se aprende a ser ciudadano, y es tan importante una cosa como la otra. Y tercero, reivindicar el espacio cívico como un lugar donde afloran pues los deseos y las sabidurías y el coraje y la sabiduría de todos para demostrar que la democracia es ante todo una construcción cívica y una construcción muy participativa. Sí queríamos decir desde el primer momento lo siguiente: no vamos a entrar para nada en la polémica de la asignatura Educación para la Ciudadanía, porque ni es este el momento ni es este el lugar oportuno. Aunque sí queríamos deciros que en el debate actual sobre la educación para la ciudadanía se ha producido una absurda contraposición o contradicción de escenarios. Por un lado, la casa y la familia, y por otro lado, el aula y la escuela. Para nosotros, ambos espacios no solo no se contraponen, sino que además se interrelacionan de una manera absoluta. En el aula, lo queramos o no, hay mucho de familia, en la que conviven frecuentemente pues el listo y el torpe, el fuerte y el débil, el chico y la chica. El aula está llena también de contactos y de relaciones, de gestos y de encuentros no previstos, de ternuras y de frialdades. Y en la familia, pues también hay mucho de aprendizaje, como cuando las personas mayores advierten, o cuando los padres opinan, o cuando el hermano mayor reprende, etcétera, etcétera. Vamos a hacer primero una pequeña aclaración conceptual entre estos conceptos que nos parecen a nosotros básicos. El concepto de habitante, el concepto de ciudadano y el concepto de educación. El concepto de habitante es fundamentalmente un concepto demográfico y se refiere fundamentalmente al individuo que vive en un determinado ecosistema, en un determinado entorno. Y ciudadano es un concepto político y es un concepto ético. Para nosotros, ciudadano es aquella persona que no solo se preocupa de sus asuntos propios, sino que también se preocupa de los asuntos humanos. O sea, alguien que ha integrado en su proyecto personal la dimensión social y comunitaria de la vida. Alguien que se preocupa por mejorar y transformar su entorno. En ese sentido, curiosamente, pues en Madrid capital podemos estar 3.300.000 habitantes, pero no sé si hay 3.300.000 ciudadanos y ciudadanas. Es importante en ese sentido la diferencia entre estos conceptos. Y educación. Educación para nosotros es un proceso de aprendizaje largo, lento, correoso de toda la vida, pues para hacer que cada persona o que la persona sea cada vez más dueña de su propio destino. O dicho de otra manera, se trataría de un proceso largo y lento para hacer que una persona sea cada vez más capaz de pensar, decidir y actuar por sí mismo en orden a la transformación de su propia realidad. Desde este concepto de educación entenderéis que los espacios educativos son o pueden ser muchísimos. La familia, el colegio, la calle, el grupo de iguales, el lugar de teatro. Por eso la competencia educativa en orden a la ciudadanía no se le puede atribuir pedagógicamente a un único sujeto, sea esta la familia, el Estado, las iglesias o las organizaciones sociales. No podemos ser ingenuos ni doctrinarios y entender que ante los riesgos actuales y en un mundo tan complejo como el nuestro, ninguna institución es la única protectora, la única educadora o la única amparadora.
La educación para la ciudadanía, para nosotros, eso debe ser algo así como polifónico. Solo es viable si se fomentan alianzas entre la escuela, la familia, los movimientos sociales, las redes asociativas, las parroquias, etcétera, etcétera. En este sentido, después de haber intentado hacer un acercamiento a estos conceptos, ¿qué significa el binomio educación y ciudadanía? De una forma rápida y sin detenernos como quisiéramos, pues vamos a hacer algunas anotaciones, concretamente 4 anotaciones. Para nosotros, el binomio educación y ciudadanía significa, en primer lugar, la convicción de que la identidad del ser ciudadano es educable, porque el ciudadano no nace, se hace. Y es educable porque, en el fondo, esto de la ciudadanía es un tema de valores, es un tema de actitudes y es un tema de compromisos éticos. De tal manera que no hay ciudadanía sin educación y no hay educación sin ciudadanía. Es una relación dialéctica. Igual que la educación para el empleo se ha convertido en la base de una nueva y mejor productividad, igual que la educación para la salud está suponiendo mejores y mayores estilos de vida, saludables, igual que la educación para el consumo ha supuesto también, por ejemplo, un mayor ahorro, igual que la educación vial ha supuesto una mayor seguridad en las carreteras, ¿qué significa que una educación produzca una mayor y mejor ciudadanía? ¿Qué significa que una ciudadanía produzca y exija una mayor y mejor educación? Para nosotros, educación y ciudadanía son 2 realidades interdependientes esenciales para la calidad de vida del sujeto, de nuestra vida personal y de nuestra propia vida comunitaria. En segundo lugar, el binomio educación y ciudadanía significa la convicción de que una tarea esencial de los responsables públicos y políticos es fomentar esta educación como algo tan importante o más como lograr la educación para el empleo o la educación para la salud. Fijaros qué curioso. Todos los municipios, todas nuestras ciudades tienen ya desde hace tiempo un plan urbanístico, un plan de ordenación territorial, un plan de recaudación fiscal. Pero ¿cuántas de nuestras ciudades, cuántos de nuestros ayuntamientos grandes o medianos han diseñado un proyecto o un plan educativo de ciudad, donde el ayuntamiento, el municipio verdaderamente se pringue, se comprometa y se defina con claridad y desde el máximo consenso posible qué tipo de ciudadano o ciudadana quiere potenciar su ciudad, con qué sensibilidades, con qué valores? ¿Cuántos ayuntamientos y ciudades han elaborado algo así como una carta de identidad de nuestra ciudadanía, donde se asuma como proyecto político la apuesta y la educación por una determinada ciudadanía y no por otra? En muchísimos casos, esta es todavía una asignatura pendiente. En tercer lugar, el binomio educación y ciudadanía significa la convicción de que la educación para la ciudadanía no es solo cuestión de adolescentes y de jóvenes, sino que es algo propio de todas las etapas de la vida. Creo que en este momento todos nosotros necesitamos socializar aspectos nuevos de la realidad. Todos necesitamos adquirir nuevas habilidades y destrezas, por ejemplo, para el diálogo intergeneracional, para el diálogo intercultural, para el diálogo interreligioso, para el diálogo interclasista, para el diálogo interprofesional. Hemos entrado de lleno, como en un tsunami, en el siglo XXI, que es el siglo de las diferencias y el siglo de la globalización. Y esto, entre otras cosas, significa que ya no existe ni puede existir ninguna edad modelo, ninguna generación modelo, ninguna cultura modelo, ninguna religión modelo. Y, por lo tanto, ya no puede existir ninguna edad dominante, ninguna cultura dominante, ninguna generación dominante, ninguna religión dominante y ningún género dominante o dominador. Creo que necesitamos educarnos para ser ciudadanos que asuman esta nueva realidad, nos guste o no nos guste. Necesitamos educarnos para ser ciudadanos que asuman las diferencias como un valor, no como algo que hay que tolerar y aguantar. Y, en cuarto lugar, creo que el binomio educación y ciudadanía se refiere a conocimientos y actitudes,
a contenidos y mensajes que se transmiten y a formas de comportamiento que se cultivan y aprenden en la familia, en la conversación informal, en las tertulias, en el consumo cultural, en nuestras tareas asociativas, en muchos lugares y espacios sociales. Y especialmente también, y queremos resaltar esto, en los medios de comunicación, que tienen un papel muy destacado en la formación ciudadana y también en el deterioro de la convivencia, como estamos viendo últimamente. En una sociedad como la nuestra, donde nada más encender la televisión nos entran 20, 30 o 40 canales diferentes, donde podemos estar cómodamente esta tarde haciendo zapping y podemos estar viendo a la misma hora una novela venezolana, un documental impresionante sobre las migraciones de los búfalos en el Serengeti, una película erótica, un partido de la NBA, o podemos ver cómo se televisa en directo, como estaba televisando hace poco tiempo la CNN, el bombardeo del Líbano. En una sociedad como la nuestra, donde nos regalan por la calle decenas de periódicos que son fundamentalmente tabloides llenos de titulares. En una sociedad como la nuestra, donde muchas personas tienen un mundo bastante pequeño, bastante elemental, que se reduce siempre a lo mismo: levantarse, trabajar, comer, trabajar, televisión, dormir, levantarse, trabajar, comer, trabajar, televisión, dormir, de tal manera que lo que diferencia el lunes del miércoles, el martes del jueves, es fundamentalmente el programa de televisión que echan por la noche. Y en una sociedad como la nuestra, donde mucha gente nada más comprar el periódico o recibir gratuitamente el periódico, la primera página que mira es la última para ver qué es lo que ponen esta noche. En una sociedad así, los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en la educación para la tolerancia y para la igualdad, en la educación para el respeto, en la educación para la diferencia, en la educación para la convivencia cívica y la ciudadanía. Porque crean opinión y porque hacen y presentan una lectura de la realidad que configura las ideas y los valores de los consumidores. Para lo bueno y para lo malo, de la educación ciudadana, los medios de comunicación son esenciales. Ahora bien, vamos a analizar un poquito de una manera muy rápida un poco el escenario en el que nos estamos moviendo, porque es lo mismo este binomio educación para la ciudadanía en nuestra Europa desarrollada, en nuestro norte desarrollado, que en Chiapas, que en otras latitudes del mundo. ¿Tienen los mismos contenidos? ¿Tiene las mismas exigencias la educación para la ciudadanía entre nosotros que en otros contextos mundiales? Creo que estas cosas de educación y ciudadanía, creo que en estas cosas tenemos una cierta sensación de nadar contracorriente, porque vivimos en una sociedad donde prima enormemente el individualismo más voraz y donde tenemos la convicción latente de que la abundancia es entre nosotros algo así como una especie de derecho adquirido y el resultado de un modelo de organización y de funcionamiento social inteligente que tiene en la abundancia justamente su justo logro. Vivimos inmersos en la cultura de la satisfacción, que es la cultura del consumo, y yo creo que no sentimos la necesidad de cambiar. Tenemos un mercado voraz, perfectamente organizado para complacernos, para tranquilizarnos, para satisfacer, no digo nuestras necesidades, sino hasta el más sibilino de nuestros caprichos. Y son muchísimos los ciudadanos y ciudadanas que sienten la necesidad de consumir más para sentirse más protegidos. A muchos que les va bien quieren que les vaya todavía mejor. Muchos que viven ya con notable desahogo se oponen enérgicamente a todo lo que pueda suponer no un peligro de toda su comodidad, sino incluso un pequeño rebaje en su nivel de comodidad. Por supuesto, nuestra cultura de la satisfacción es reacia a cambios estructurales y solo tolera pequeños avances y cambios estéticos. En este contexto, que no creo que sea exagerado, aunque sí puede tener un cierto tono un poco dramático, ¿os habéis preguntado alguna vez cuántos millones de pobres culturales hay en Europa? ¿O cuántos millones de pobres cívicos hay en Europa? Hace tiempo en Bruselas preguntaba esto al director general de Cultura de la Unión Europea. Y sabemos que existen 55 millones de pobres sociales en Europa, entendiendo que el pobre social para nosotros no es ni mucho menos lo que significa el pobre social en África, en América Latina, en Asia. Es una demostración de cómo los grandes banquetes generan grandes basuras.
Pero ¿cuántos millones de pobres culturales, de pobres de sentido, de pobres en ciudadanía existe? Ya sé que es muy difícil medir la pobreza cultural y la pobreza cívica. Ya sé que la pobreza cultural y la pobreza cívica tampoco es algo nuevo en nuestras ciudades. Pero lo que quizás sí que es relativamente nuevo y preocupante es, por un lado, el crecimiento exagerado que nos ha regalado un mayor bienestar económico y quizá también un cierto empobrecimiento del alma. Porque se puede vivir cotidianamente en la miseria de ningún libro al año, ningún teatro, ningún consumo de alguna expresión o creación artística, ninguna colaboración o relación con algún grupo de expresión cultural o asociativa. ¿Es esto vida ciudadana? ¿No estamos ante una opción opaca de vida vegetativo-económica, medio vida a lo sumo? Hablamos con frecuencia de 55 millones de excluidos sociales en Europa. Vamos a seguir manteniendo esa tasa importante de casi un 70% de excluidos culturales, ni siquiera consumidores culturales, y de casi un 80% de excluidos cívicos, o sea, habitantes europeos que no participan para nada, en ninguna acción o tarea en beneficio de su comunidad, de tal manera que su horizonte de vida es mi marido, mi mujer, mi trabajo, mi coche, mi hijo, mi segunda vivienda, mis fondos de inversión, mi, y lo han integrado en su disco duro mental y vital el nosotros, vosotros y ellos. Excluido o autoexcluido cultural o cívico, eso puede ser pues ese señor o señora, amo de un próspero negocio o empleado bien situado, o persona con una seguridad económica garantizada, que se siente feliz o desgraciado, sobre todo, pues con sus fondos de inversión y con su dinero. O aquel trabajador de una fábrica que solo o sobre todo es feliz o desgraciado con el fútbol y sus resultados. O aquel señor o señora que trabaja en la administración y que solo o sobre todo es feliz o desgraciado autoluciendo la última moda. O aquella persona joven, normalmente, que solo o sobre todo es feliz o desgraciado entre las luces de neón de la noche. Excluido o autoexcluido cívico o ciudadano es aquel señor o señora que no colabora para nada en ninguna causa social o comunitaria. Y además frecuentemente tiene un discurso negativo y sin el más mínimo rigor y análisis sobre la supuesta, y muchas veces real, picaresca o los intereses espurios de las ONGs, sobre la vaguedad de la gente del tercer mundo que están así porque no trabajan, o sobre la corrupción generalizada de los políticos de esos países. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas casas, cuántas familias son un espacio privilegiado de educación para la ciudadanía? Antes incluso, ¿cuántos hogares son lisa y llanamente un espacio de comunicación? En un estudio que hemos hecho en una ciudad, no quiero decir la ciudad porque es un comentario negativo, sobre los niveles de comunicación familiar, nos hemos encontrado con que en el 60% de esta importante ciudad española no se habla, o mejor dicho, solo se habla de temas de logística. Mamá, ¿dónde tengo la falda? ¿Está planchado el pantalón? Hoy vuelvo a las 10 de la noche, hoy no vengo a dormir. Y en el otro 40% restante, pocas veces se habla o se dialoga sobre cuestiones ciudadanas, comunitarias, sociales. Digamos que el centro de la conversación gira sobre cuestiones estrictamente propias familiares, analizadas con cierta profundidad. Es muy difícil generar ciudadanía si no se respira ese aire fresco ya desde el entorno familiar, primario y básico. Y, finalmente, y termino mi intervención, cuando hablamos aquí nosotros tres de educación y ciudadanía, nos referimos a un nivel básico que se refiere a asumir como propias las responsabilidades identitarias que se derivan de vivir en comunidad, de una ciudadanía básica. Para nosotros, ciudadano es esa persona que tiene un perrito y que todas las mañanas, cuando sale a pasear, cuando su perrito hace caca, lo limpia, porque es una falta de ciudadanía hacer que un espacio común y colectivo sea un espacio sucio, sea un espacio antihigiénico. Y, por supuesto, lo es también, y esto es un elemento, digamos, de niveles muy distintos, pues ese estudiante universitario de sexto, de quinto de medicina, que va 3 meses en verano, en plan de vacaciones solidarias, a hacer campañas de dietética, higiene, planificación familiar en el Mato Grosso. Y lo es también, y esto es muy importante, esa persona que dedica algunas horas como voluntariado. Pero, ojo, ante la constatación de que se ha puesto muy de moda el voluntariado, nosotros tenemos especial interés en decir que en el fondo el voluntariado no es, que lo más importante es la ciudadanía y que el voluntariado es un tema menor.
y que en última instancia el voluntariado es una forma cualitativamente importante de ser ciudadano. Pero lo verdaderamente importante es esa ciudadanía básica que hace que una persona, cualquier persona, de alguna manera esté preocupado por esa identidad social que tiene y por el desarrollo de la vida del entorno comunitario y de la comunidad donde vive. Bueno, esto sería un poquito el marco contextualizador de las intervenciones de Gonzalo y de Pep. Voy a haceros una presentación muy rápida de Gonzalo y ya Gonzalo interviene. Gonzalo es doctor en Psicología por la Universidad de Valencia y es también licenciado en Pedagogía. Es profesor de diferentes materias en la Universidad de Quindío, en Colombia, y en la Universidad de Valencia. Ha participado en muchísimas publicaciones muy interesantes, ha recibido numerosos premios y actualmente es presidente de la Sociedad Española de Psicología Comunitaria. Cuando quieras, Gonzalo. Muy bien, buenas tardes, casi noches. Muchas gracias, Enrique, por tu amable presentación. Muchísimas gracias también a la FAD por haberme invitado, haber confiado en mí. Y sobre todo y fundamentalmente muchas gracias a vosotras y vosotros por acompañarnos en este ratito, en este final del día. Sois muy amables, así que muchísimas gracias. A continuación me voy a pasar al atril porque es allí donde tengo que manejar el PowerPoint. Muy bien, en primer lugar voy a exponer brevemente cuál va a ser el esquemita de mi sesión. No voy a pasar más de aproximadamente unos 20 minutos, 25 minutos, y si es posible menos, para que podamos entrar un poco en el debate y no se nos haga muy tarde y al final nos digan que por ser demasiado tarde ya no podemos participar y debatir. Antes que nada, también quiero decir que he participado, he asistido a las comunicaciones previas a esta mesa redonda y la verdad es que me han gustado mucho y también creo que son un excelente precedente de lo que yo voy a decir ahora. Nos ayuda muchísimo para entender un poquito, porque yo me voy a centrar muy exclusivamente en el ámbito de la escuela y voy a aterrizar un poquito ya en ese terreno de cada día. Y estos van a ser los puntos fundamentales que yo voy a tratar. Un poquito voy a hablar de la escuela, pero muy poquito, mi exposición se va a centrar fundamentalmente en conceptos para después poder debatir y discutir si es de vuestro agrado. Después voy a hablar un poco de los grandes mediadores, y ha hecho esa referencia un poquito Enrique. Yo creo que se nos llena la boca de agua cuando hablamos de ciudadanía y venga con la ciudadanía y dice, vamos a ver dónde nos encontramos, pero en la vida de cada día, en nuestro terreno cotidiano. Y voy a hablar después un poquito del aula, de los valores, explicando un poco el modelo que nosotros trabajamos, pero ya sé que todos estos conceptos, muchos de ellos ya se han trabajado, pero de alguna manera también los voy a incorporar, al menos desde la óptica nuestra en la que trabajamos. Y después un poquito sobre escuela y ciudadanía. En realidad va a ser todo desde el principio lo que yo voy a hacer. En realidad es escuela y ciudadanía, que es donde me quiero centrar exclusivamente. Entonces, bien, pues con vuestro consentimiento voy a iniciar un poquito la sesión. No hace falta decir que la escuela es la primera institución formal en la que nos incorporamos y suceden cosas que poquito a poco vamos a ir integrando también y creo que son muy importantes y muy significativas, sobre todo en esto que vamos a entender o que entendemos por ciudadanía. Y creo que son importantes, sobre todo porque, en primer lugar, ayuda a mantener unas rutinas, después proporciona la influencia de otros adultos iguales y contribuye a la formación de patrones de interacción que niños y adolescentes utilizan en sus relaciones sociales. Es decir, introducimos en la escuela y pasamos a un segundo contexto de socialización que supuestamente funciona paralelamente con la familia, pero que en muchas ocasiones bien sabemos que funciona de forma divergente. Esto también lo voy a analizar brevemente, sobre todo cuando nos centremos en el aula o en el segundo puntito que van a ser los mediadores. En realidad, cuando hablamos ya de estas instituciones, pues hablamos de la educación formal. Y ya sabemos que cuando hablamos de educación formal es aquella que tiene lugar en las instituciones y cuando hablamos de lo que se enseña, pues hablamos de enseñanza o aprendizaje arreglado, enseñanza arreglada, como queráis.
¿Cuál es la función fundamental? Pues la transmisión de habilidades y la creación de estructuras cognitivas a partir de las cuales los niños y niñas y adolescentes se comportan de un modo competente en ambientes significativos. Y no son tantos. Estamos hablando fundamentalmente de la familia, de la escuela, de los iguales y en otras situaciones pocas de la vida social. Esto tiene muchas implicaciones, sobre todo porque cuando hablamos de la escuela, esto parece muy complejo, pero es muy sencillito. De alguna manera resume un poco nuestros trabajos y quiero hacer una mención al segundo punto, que son los mediadores. Está bien que hablemos de la escuela y que hablemos de las funciones que cumple la escuela, que las sabemos de maravilla, y también lo sabemos de maravilla las funciones que cumple la escuela, porque yo creo, como ha dicho bien Enrique, no solamente la familia y la escuela los grandes comprometidos en la educación para la ciudadanía, yo creo que lo somos todos. Y luego lo voy a concretar más específicamente esta afirmación. Pero sabemos muy bien en los dos momentos, como veis, en la parte izquierda y en la parte derecha, sería la situación antecedente y la situación consecuente. Luego sabemos que es circular. Pero en principio, para entendernos, decir que cuando hablamos de la familia siempre estamos hablando de la supervisión, del cariño, del afecto y de lo negativo. O sea, hablamos de la violencia en la familia, de la negligencia, etcétera, todo lo que entendemos y sabemos muy bien de lo que son procesos de socialización. Sabemos que la supervisión, lo que son técnicas de socialización o prácticas educativas, como queramos llamarlo, luego voy a concretar este concepto, sabemos que están fundamentalmente determinadas por la vida de pareja o las relaciones familiares. Yo siempre estoy defendiendo, y lo que pasa es que se me hace poco caso, pero cuando hablamos de socialización y hablamos de relaciones padres-hijos y sobre todo de la influencia de la familia, y en este caso en la construcción de la ciudadanía, primero tenemos que pensar si verdaderamente en la familia se ha construido eso que hay que construir, que es la pareja y la familia. A mi juicio, este es el primer paso y el más importante y el más significativo. Es verdad que se ha construido la pareja y la familia, porque luego hablamos de ciudadanía y nos llena la boca de agua y nos preocupamos de lo que son los principales antecedentes, que son los que verdaderamente están socializando en este tipo de valores, en este tipo de creencias, en este tipo de actitudes, que son los principales determinantes, a su vez, de nuestro comportamiento. Yo me voy a centrar un poquito en los valores, aunque me daría lo mismo. Entonces, claro, hablar de la supervisión, pues ese sería otro antecedente más. Pero es que también lo voy a decir lo mismo de la escuela. Pero es importante lo que os quiero comentar. En la parte final de allí veis que ya sabemos que la socialización, que es la integración, se nos dice por todas partes y sabemos de maravilla que cuando hablamos de socialización hablamos de integración de valores y creencias en un proceso interactivo, comunicacional y de apoyo, supuestamente. Y esto también a su vez, son los elementos clave para construir eso que entendemos por pareja y por familia. Esto tiene efectos, pues son los valores, las conductas saludables, el rendimiento escolar, el ajuste, las relaciones sociales, la satisfacción con la vida, la felicidad y sobre todo el respeto a la autoridad institucional, el respeto a la naturaleza, etcétera. Luego hay un punto intermedio, esa punto D son influencias directas. Ya sabemos que hay una influencia directa. Esto es una cuestión estrictamente metodológica, pero nos entendemos muy bien. Y después, esta influencia directa es entre lo que podemos llamar las técnicas de socialización, el mundo interior de niños y adolescentes y los efectos que ese mundo interior o lo que nosotros percibimos cuando vemos el comportamiento de niños y adolescentes, que es lo que se expresa, lo que se vivencia, lo que dicen. Entonces, en ese punto intermedio, en esa influencia directa de la familia, de las técnicas de control en la izquierda y las variables dependientes, que en este caso sería lo que aparece en la derecha, en el punto medio aparecen los niños y adolescentes, son los hijos, y después aparecen los iguales, otro elemento muy importante de la socialización. Y los iguales, ya sabemos también que los iguales, dicen, no, es que los iguales tienen una gran influencia. Vamos a ver, analicemos detenidamente qué es eso de los iguales, la selección de los iguales. Hombre, ya sabemos que eso es un elemento fundamental en la vida de niños y adolescentes, en el mundo de las relaciones interpersonales, pero sabemos también que el mundo de la familia, la construcción que se ha hecho de la familia, está determinando la elección de estos niños y estos adolescentes. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, esto lo dicen muy bien los interaccionistas simbólicos, ¿no? La construcción de espacios de acogida, la construcción de espacios donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos bien y donde construyamos verdaderamente esas vidas por las que estamos defendiendo y por las que estamos luchando. Son vidas saludables y sobre todo vidas comprometidas. Y estos iguales, ahí ven que hay dos modelos que yo creo que explican muy bien el tema de los iguales y sobre todo la influencia de la familia, que son los modelos de mutua potenciación y los modelos compensatorios. Ya sabemos que muchas veces, casi en el 90 y tantos %, y suficientes trabajos que lo avalan,
que los iguales seleccionan iguales, o sea, que son más o menos afines, que tienen unos mismos valores, unas creencias más o menos similares. Y cuando no lo son, y después de vivir la experiencia, pues rechazan ese tipo de relaciones para seleccionar otras o buscar otras. Ya sabemos que el mundo de los niños y de los adolescentes es un mundo de experimentación permanentemente en las relaciones sociales y las relaciones interpersonales. Ese es el modelo de la mutua potenciación. Y luego está el modelo compensatorio que utilizan muchísimos adolescentes desafortunadamente, y es que buscan en sus iguales aquello que no encuentran en la familia. Y normalmente lo que encuentran en sus iguales es fundamentalmente es el apoyo y la comprensión que no encuentran en el medio familiar. Y no lo encuentran simplemente porque en esa familia no se ha construido aquello que se espera de ella, que es la familia. La familia no es más que una construcción, como lo es la vida de pareja. Dos personas juntas no dicen nada. O sea, lo que verdaderamente dicen de verdad lo que esas personas, esas dos personas, o tres o las que sean, han sido capaces de construir, y eso que han construido es la vida de pareja y la vida de familia. Y es la que está determinando esos procesos de socialización y de interacción con niños y adolescentes. Y eso es lo que está determinando, a su vez, en la construcción de esa ciudadanía a la que aquí pues decimos muchas cosas, pero que yo creo que tenemos que empezar a subrayar justamente dónde está la clave de esa construcción. Y después tenemos al profesorado. Un tema hoy de mucha actualidad en el tema de los adolescentes fundamentalmente y jóvenes, que es el tema de las actitudes hacia la autoridad institucional. Es muy importante las figuras de las instituciones, las formales, después de los padres. Pero también está constatado que estas actitudes hacia la autoridad formal, en este caso el profesorado, están determinados fundamentalmente por el tipo de construcción que se ha hecho en la pareja y en la familia, es decir, por el tipo de familia de la que hablemos. Familias en las que funcionan maravillosamente bien porque hay comprensión y apoyo, son los grandes ingredientes, o familias en las que esto está muy ausente. Y si esto está ausente, pues ya sabemos que se sube deriva en procesos de socialización negativo, con los efectos que esto tiene también en el desarrollo psicológico y psicosocial de niños y adolescentes. Y después, evidentemente, con el profesorado, dice, bueno, pues el profesorado es, en realidad, cuando se encuentran con estos alumnos, con estos que proceden de estos ambientes construidos en el medio familiar, pues tienen más o menos facilidad para conseguir construir en estos niños y en estas niñas una verdadera ciudadanía. Y aquí están los grandes obstructores, en realidad. El primer gran obstructor está fundamentalmente en la familia. Muy bien que hablemos de ciudadanía y que intentamos construir una ciudadanía en nuestros alumnos y en nuestros niños y adolescentes, vamos, pero no será mejor empezar a pensar en ayudar a estas familias a que verdaderamente se construyan esa familia y a partir de ahí que empecemos a hablar de construir ciudadanía. Bueno, esa es una pregunta que yo les hago para el debate. Segundo aspecto, y es un poquito ya a donde me lleva la siguiente reflexión, ya es en el aula. Y en el aula, es por llevarle un poquito el argumento, el aula es lo mismo, también lo he defendido en muchas ocasiones. Muy bien, hoy tenemos una disciplina, pero que se llama Educación para la Ciudadanía, me da igual el nombre de las disciplinas en realidad. O sea, el aula es lo mismo, es un ambiente construido y, como dicen los interaccionistas simbólicos, es un espacio semántico. O sea, en realidad, yo estoy a gusto aquí, pero porque me siento a gusto, ¿por qué? Pues porque veo que estoy aprendiendo, veo que sintonizo con las ideas de mi profe, veo porque se me está atendiendo adecuadamente, veo porque se me respeta. Y todo eso en un ambiente muy democrático y muy participativo. Eso es construir un aula. El aula no son los cuatro muros. El aula son fundamentalmente lo que profesores y alumnos construyen dentro de esa aula. ¿Y cómo? Pues a través del respeto, a través de la tolerancia, y fundamentalmente utilizando las dos vías que conocemos maravillosamente bien, que es la interacción, la comunicación y el apoyo. Pero eso mismo pasa en el centro. O sea, en realidad el aula tendría que ser más que un reflejo del centro. O sea, pero en realidad nos vamos a centrar en el aula porque es donde se vive fundamentalmente estos procesos de socialización de manera más intensa. Pero quiero decirlo muy claro, ¿no? Hay ya esa concepción que yo tengo de la construcción de ambientes simbólicos y sobre todo de espacios semánticos. Esto procede ya, como sabéis, desde la tradición interaccionista simbólico, ¿no? Desde Joe Smith, cuando decía que en la comunicación estamos construyendo espacios, y luego Kurzweil nos dirá, y estos espacios pueden ser de acogida o pueden ser de huida, o centrípetos o centrífugos. Son espacios de acogida cuando me siento bien, me siento valorado, estimado, se me respeta, se me considera, además me siento útil en este escenario. Y son espacios de huida, pues simplemente cuando no me siento bien, cuando yo veo que se me imponen todas las cosas, cuando veo que no puedo participar y cuando veo que no cuento absolutamente nada. Pues claro, si no participo en esa construcción, ¿qué quieren que yo haga? Que construya en mí una ciudadanía. Primero me tengo que construir la persona.
O sea, este es el planteamiento. Entonces, claro, y este es el argumento que voy a traer después. Con esto quiero decir que es verdad que en el aula y que en la escuela es un verdadero contexto de socialización, pero mucho cuidado. O sea, no dejemos en la escuela todo el protagonismo para, como se ha dicho en muchas ocasiones, y yo lo vengo escuchando también en muchas ocasiones, no se deje la construcción de la ciudadanía solamente en las escuelas, porque considero, y lo considero profundamente, que la verdadera construcción de la ciudadanía, los inicios al menos, se están fundamentalmente en la familia, en las relaciones familiares o en las relaciones padres-hijos. Y aquí está un poco la gráfica que veis. O sea, en realidad no es más que hablar de la familia, los iguales y todos los elementos en competencia que tenemos, que son las televisión, las videoconsolas, las instituciones y las prácticas ciudadanas. Y en el centro está ese espacio que yo digo que es el espacio construido, que entre adolescentes iguales y el profesorado. Esto es indudable cuando ya nos encontramos un poquito en las metas que conseguimos o que pretendemos hacer desde este ámbito en el que nos estamos moviendo. Pues, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que se conviertan nuestros alumnos en personas intelectualmente reflexivas, en prepararlas para el compromiso en el mundo laboral y en cumplir con sus deberes de ciudadano o ciudadana, formarse como una persona éticamente comprometida y convertirse o seguir siendo una persona física y psicológicamente saludable. Y esto pues, nos lo suelen decir que es a partir de lo que son prácticas educativas, pero en realidad no es más que un proceso de socialización. Y no voy a insistir más en lo que es el proceso de la socialización, pues sobre todo porque lo conocéis de maravilla y aquí yo solamente estoy para integrar los conceptos. Un aspecto que también creo que es importante considerar cuando estamos hablando de la escuela y también del aula es que la escuela y el aula reproduce muchas veces, o casi siempre, lo que son las estructuras formales de la sociedad y sobre todo el mundo de las normas y de las creencias. Bueno, en realidad la escuela podía ser un reflejo como también lo podía ser la familia. No siempre, desde luego, y afortunadamente que en muchas ocasiones no lo es. Pero yo siempre pongo un ejemplo. Dice, ¿cómo puedo explicar a mis alumnos el respeto por la naturaleza cuando encontramos tantos depredadores allí por donde nos estamos moviendo, desde las costas, la naturaleza, todo? Díganme, si es posible intentar en ese espacio tan cerrado inculcar en los alumnos, por ejemplo, este valor, o pensar en los guetos que tenemos de la inmigración, viviendo en cuestiones terribles de hacinamiento y explicar a mis alumnos la ayuda a los inmigrantes, el respeto, cuando estamos viendo que desde las instituciones sociales el ejemplo de la socialización que nos está dando es justamente lo contrario. Son pequeños matices, pero sería bueno que los vayamos pensando. Porque ahí está la socialización es de todos y construir ciudadanía es una responsabilidad de todos. Bien. La otra idea que quería comentar también, la identidad individual. Yo ya lo he escuchado en las comunicaciones anteriores y también lo ha comentado Enrique, así que, pues esto es un concepto para mí fundamental también, la construcción de las identidades. Yo sí creo, que la socialización tiene esa función, sin perder, por supuesto, otro protagonismo importantísimo que la experiencia que el sujeto tiene con ese objeto. Yo creo que hay dos fuentes o dos manantiales fundamentalmente de la construcción de la entidad, que son la socialización, la experiencia, la interacción que tiene con personas significativas en estos escenarios, después la experiencia personal e indudablemente, y para mí que es fundamental también, las relaciones, en este caso y más específicamente en el mundo del aula. Y después, y finalmente, lo que quería decirles es que el centro escolar es un contexto, es una realidad construida, yo creo, que tiene un impacto crucial en el desarrollo de la personalidad del adolescente y en los niños y adolescentes, desde luego, y en su rol de ciudadano. Pero sin olvidar, indudablemente, como voy a recordar ahora también, todo lo que hemos comentado antes de las influencias de otros escenarios y, sobre todo, del escenario familiar. La siguiente idea que quiero comentar es un poquito el tema de los valores, porque les quiero expresar o al menos reflejar el modelo con el que nosotros trabajamos, simplemente cuando hablamos de los valores en niños y adolescentes. Y lo digo, que lo quiero definir sobre todo porque muchas veces también hablamos de los valores y no nos damos cuenta efectivamente de cuál es su verdadero significado. Bien, y esto redonda un poquito con esta primera definición, con el concepto que tenemos también de ciudadanía, ¿no? Es representación cognitiva y consciente que todos tenemos de las necesidades fundamentales para la supervivencia propia de los grupos y de las comunidades. Y esta otra definición, que creo que encaja un poco mejor con lo que yo quiero argumentar ahora,
que son metas u objetivos de carácter general, consistentes a través de las situaciones que guían la conducta de los seres humanos y están ordenadas por su importancia relativa. Es decir, los valores son dominios motivacionales, simplemente los que los tenemos jerarquizados, y el modelo que yo voy a presentar ahora ya está justificado en 120 culturas. Esto quiere decir que todas las personas en este mundo tenemos los mismos valores, todo el mundo tenemos los mismos valores. Nada más que esos valores están en distintos lugares de nuestra jerarquía. Yo puedo ser muy generoso y al mismo tiempo ser muy hedonista, pero yo tener la generosidad arriba del todo dentro de mi jerarquía y el hedonismo en la parte más baja de mi jerarquía de valores, que supuestamente son 54 los valores. La diferencia está en el valor que yo le doy, en este caso a la generosidad, y en el valor que doy al hedonismo. Y en el orden que los tengo, seguramente que allí donde tenga más posibilidades seré más generoso que hedonista. Sobre todo porque yo tengo en mi jerarquía fundamentalmente el valor de, en este caso, la generosidad, y muy abajito en mi jerarquía el hedonismo. Y sucede otra vez también lo contrario en otras muchas gentes. O sea, donde primero está el hedonismo, primero estoy yo, y después ya hablaremos de la solidaridad, de la generosidad, etcétera, que esté en último lugar. O sea, con lo cual se reduce a las mínimas situaciones. Esta es la diferencia en los grupos humanos, en los seres humanos, en realidad en las personas. Tenemos los mismos valores, situados en diferente lugar en la jerarquía y con distinto valor. Entonces, y otro aspecto muy importante también de los valores, y es que los valores determinan, o sea, explican el comportamiento, son grandes predictores de nuestras conductas y de nuestros comportamientos. Este es el secreto. O sea, cuando hablamos de los valores, es que los valores explican esos comportamientos a través de sus tres componentes, que bien sabemos, que es el componente cognitivo, el significado de ese valor, o sea, ¿qué es la idea? El valor que tiene ese significado, para mí es muy importante la generosidad, esa es la estima o el aprecio, por favor, la generosidad, la solidaridad, para mí son importantísimos. Y después la parte intencional o conductual, es decir, seré generoso y seré solidario siempre que tenga la oportunidad y lucharé por serlo. Saben ustedes que cuando yo les decía la importancia de la socialización familiar y sobre todo los contextos de sociedad son fundamentales, son determinantes, son estructuras cognitivas que yo voy creando y construyendo a través de mi proceso de socialización y mis experiencias personales, aunque ya sabemos que no son tantas como todo, se van incrementando las experiencias cuando vamos escalando también en la escala evolutiva. Bien, dicho esto, los valores más recientes que se transmiten, eso es simplemente por el debate. No es lo más importante, desde luego, pero sí, al menos en las grandes escuelas europeas, en el grupo que nosotros tenemos, el Grupo Europeo sobre la Adolescencia, dice qué valores se están transmitiendo ahora en las escuelas y hablan de la ecología, la justicia, el hambre mundial, los refugiados, las desigualdades sociales, la paz, la inmigración. Hay más valores, pero fundamentalmente estos son temas prioritarios, ¿no? En escuelas, fundamentalmente estoy hablando de las escuelas holandesa, Bélgica, Italia, Suiza e Inglaterra, que es con los que nosotros trabajamos. Y y cómo se transmiten estos valores, pues ya no voy a insistir más, todos estos valores, porque ustedes ya les sé al menos las bases. En síntesis, y esto es un poquito lo que ustedes saben desde una perspectiva muy comunitaria, cuando hablamos de los agentes en los procesos de integración de los valores y las actitudes, ese es el modelo ecológico de Bronfenbrenner, donde te dice cuál está el desarrollo ontogenético. Bueno, lo he intentado hacer muy bien, pero no soy nada bueno haciendo estas filigranas, pero al menos para ilustrar lo que yo les quiero comentar. Son los contextos que ustedes ya saben por su formación, o sea, cuando hablamos del microsistema y el medio ambiente familiar, todos son escenarios de socialización enormemente significativos. Y todavía me dejo algunos, evidentemente. O sea, pero aquí están los grandes protagonistas. Primero está la familia, o sea, después la familia nuclear y la familia extensa, la familia monoparental, la que quieran ustedes. Aquí partimos de familia desde el modelo de la diversidad. Después está la escuela, las relaciones de los profesores y los amigos. No voy a insistir en la importancia de este mundo de relaciones y ese aprendizaje que tiene lugar en la escuela con los iguales y los adultos. Después está el mundo laboral, o sea, más indirectamente, pero que está incidiendo de una manera muy significativa en el mundo de las familias. Hombre, un comunitario no puede olvidar esto. ¿Cómo quiere usted que construya ciudadanía si a los 15 días ya no tengo que llevarme algo a la boca? ¿Cómo no va a ser distinta la construcción de la ciudadanía aquí en Chiapas y en las comunidades indígenas? Eso es evidente. O sea, y después está el mundo que se transmite desde las instituciones, que es el mundo de las creencias y los valores, que son las prioridades desde las instituciones, fundamentalmente es donde mejor se refleja en los presupuestos, o sea, en temas sociales, por ejemplo. Y después, no olvido tampoco las nuevas pantallas, las videoconsolas, etcétera. O sea, en esto ya, con esta idea, yo creo que justifico un poquito
O sea, todo lo que he venido diciendo hasta ahora de los principales agentes, los principales escenarios y la importancia que tienen. Todos estos escenarios no son más que estructuras anidadas. O sea, ustedes saben perfectamente el microsistema, la familia, la escuela, el ámbito laboral y el mundo de las sociales, el mundo social, el mundo de las creencias y los valores. Pero son estructuras todas muy anidadas, todas son estructuras, pues eso, que dan pie y dan sentido a esa estructura, a ese desarrollo ontogenético que es el sujeto, que es el individuo. Y además en interacción, interactivas. Sí, pues ya voy a resumir. Entonces, y aquí estamos un poco ahora en los valores. Y este es el modelo nuestro, que es el mundo, que es el modelo de Schwartz, que yo les comentaba. O sea, qué tipo de valores hablamos, porque, bueno, hablamos de muchos valores, indudablemente que sí, todos los que se han dicho en la sesión anterior, aquí están reflejados. Y ustedes ven aquí una línea más gruesa, que es la parte que son los valores más colectivistas, o sea, los que más están relacionados con la educación para la construcción de la ciudadanía, y los dos más que también están presentes en todo el mundo. Insisto mucho en eso. Todos los valores tenemos todo el mundo. La diferencia entre ustedes y yo y entre nosotros es que tenemos los valores en distintos lugares jerárquicamente hablando, y además pues con distintos valores, claro que sí, con distintos significados. Para mí es muy importante la generosidad, y para mí es muy importante la solidaridad. Bueno, para mí también lo es bastante, pero no tanto como para ti. O sea, esta es la idea y este es el planteamiento. Y lo que quiero ilustrarles solamente, y vean ustedes en la parte inferior, que son los intereses más individualistas, como preocupación por el logro, o sea, el individualismo del que estaba hablando antes Enrique, o sea, que es uno de los grandes constructores para la construcción de la ciudadanía, tanto dentro de las familias como de otros contextos del desarrollo. Y aquí estarían esos valores, que son esas estructuras también, que dan contenido a los 56 valores que supuestamente configuran todos los valores de todas las personas de este globo, del globo terráqueo, vamos. Entonces, estarían dentro de la autodirección y estimulación, el hedonismo y el logro y el poder. Y en la otra parte estarían los valores más colectivistas, ese universalismo, benevolencia, la tradición, la conformidad y la seguridad. Son valores donde mi bienestar empieza a partir del bienestar de los demás, y en el otro, en los intereses más individualistas, en un significado extremo, un planteamiento extremo, sería, bueno, primero yo y después ya veremos lo que pasa con los demás. La idea siguiente es que lo que yo quiero ya comentar un poquito un poquito el concepto de ciudadanía. Voy a pasarlo porque se lo han dicho, lo han comentado mucho, no voy a insistir más, pero sí quiero comentarles brevemente que cuando hablamos de ciudadanía, y lo digo desde el principio, se nos llena la boca de agua. Dice, eso de la ciudadanía, pero ¿de qué ciudadanía hablamos? Todo el mundo dice que es un buen ciudadano. ¿Y por qué es un buen ciudadano? Dice, yo soy un buen ciudadano, mire, voto regularmente, cumplo con los impuestos, yo pago los impuestos. Además, mire, si puedo ayudar, ayudo. Y alguna cosa más ya harás. Pues estamos hablando de una ciudadanía, simplemente de mínimos, ¿no? Teníamos que hablar de una ciudadanía hacia los máximos, una ciudadanía mucho más inclusiva, mucho más responsable y, sobre todo, no sé si más responsable, más solidaria al menos. Entonces, la idea fundamental ahora, y con esto ya voy a hacerlo, yo soy psicólogo comunitario, entonces tengo que hacerlo desde una óptica fundamentalmente comunitarista. O sea, cuando hablamos de la perspectiva comunitaria, ¿qué dice? O sea, fundamentalmente cuando hablamos de la ciudadanía, pues, hombre, el concepto clave ya sabemos que es la participación. O sea, es que sin participación no podemos pensar en construir esa ciudadanía. La participación de todos los ciudadanos, pero como estamos hablando de la escuela, la participación del alumnado en la construcción de esa aula y de esa clase, que es la construcción del aula o la construcción del centro. Es fundamental la participación. Hay que democratizar más las escuelas y construir además y permitir que los alumnos sean mucho más participativos, porque ¿cómo enseñar participación y cómo enseñar una serie de valores si realmente en las escuelas no se están viviendo esos mismos valores? Esa es la idea. Entonces, ya para ir acabando, los valores fundamentalmente a los que yo les decía, porque la definición ya las hemos comentado antes, ¿cuáles son esos valores? Pues simplemente todos estos valores tienen lugar en esa escuela o en ese aula que les comentaba. Tiene que ser mucho más democrática, a mi juicio, y mucho más participativa y comprometida. O sea, de lo contrario, pues bueno, pues ya saben ustedes que está muy bien lo que hablamos, está muy bien que intentemos hablar de ciudadanía, todos los esfuerzos son maravillosos, pero yo creo que hay que empezar por construir unos buenos cimientos. Después también, o sea, cuando hablamos de este ámbito, lo mismo que hablaba del ambiente de la familia, también lo digo del ambiente de la escuela y del ambiente del aula, es la
integrar la dimensión relacional. Pues sí, hablamos mucho de educación en valores, que bien, y sobre todo yo creo que hay que integrar mucho más en los medios educativos, y ya no solamente en las escuelas, también en la universidad, técnicas mucho más cooperativas y mucho más negociadas, negociación de conflictos y sobre todo mucho más participativas. ¿Y esto por qué? Pues fundamentalmente porque vamos construyendo a la persona, y a la persona se construye a través de, como ustedes saben muy bien, los grandes conceptos que es su identidad, su autoestima, su apoyo, la satisfacción con la vida y sobre todo las actitudes positivas hacia la autoridad institucional. Esto es lo que hay que encajar y hay que integrar primero, superando numerosas barreras en el medio educativo, en el medio escolar. Y ya para ir finalizando, yo ya esto lo voy a soslayar porque son los grandes temas, a mí me parecen las grandes categorías que tenemos que integrar en esos contextos construidos de buena comunicación, apoyo, etcétera, que les comentaba antes, y con los diferentes subvalores, y ya se ha comentado también en las sesiones previas, con lo cual me puedo permitir ir acabando y simplemente es lo que voy a hacer. Y cuando hablamos de la escuela, pues todos estos conceptos que les he comentado antes, yo insisto mucho en el aula y lo he reivindicado en muchísimas ocasiones, hablando del aula como el contexto más significativo y sobre todo porque es donde tiene lugar la verdadera socialización. Y cuando hablo del aula, normalmente es como definición, es un contexto semántico, es un contexto de relaciones y que es además como pues que se crea por profesorado y alumnado. Es un contexto de participación, de comunicación y sobre todo por lo que antes comentaba de lo que es la dimensión relacional y también de apoyo. Y después a partir de ahí es generar los cauces de la participación, que es pues nuestro alumnado será nuestro aliado, y justo aquí empieza la asignatura de educación para la ciudadanía. Es que tengo la sensación de que se nos ha olvidado la fuerza del ejemplo. Nada más. Muchísimas gracias, mi amada. Bueno, pues rápidamente os presento a Pep Aparicio, profesor de formación de personas adultas y formador de formadores durante mucho tiempo, miembro del comité de dirección de la revista Diálogos, coeditor de múltiples colecciones editoriales y actualmente coordinador del Centro de Recursos y Educación Continua de la Diputación de Valencia. Pep es autor de numerosos artículos en torno al tema de la educación y formación de personas adultas, es director del Centro Paulo Freire, aquí en España, y es una persona que habla desde lo oculto y desde lo vivido, con una amplia experiencia en todo el tema de educación no formal. Pep, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes o noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a la FAD la invitación y al equipo de personas, de hombres y mujeres, que han hecho posible la organización de este congreso, porque sin su trabajo no sería posible y siempre es de agradecer. En segundo lugar, hablar de educación, ¿no?, y ciudadanía luego de la conferencia de esta mañana, que vosotras y vosotros habéis estado, igual que yo aquí, escuchando a Vicente Verdú, pues se hace un poco complicado o quizás imposible, ¿no? Porque luego de su intervención, lo que nos podría quedar, ¿no?, como objeto aprisionado en la red sería que, evidentemente, las relaciones, ya sean en binomio o no binomio, entre educación y ciudadanía, no son posibles. Y si son posibles, no sirven para nada. Esa es un poco la idea que ha ido expresándose a lo largo de la conferencia y que lo que se estaba postulando era, en cierta manera, una educación de baja intensidad para una ciudadanía de baja intensidad y una democracia también de baja intensidad, que evidentemente es lo que caracteriza el momento actual de nuestras vidas en Europa, en España, ¿no?, en Europa, pero también en otros lugares del mundo, ¿no? Vivimos de manera baja, con baja intensidad. Y digo esto porque considero que es una de las cuestiones básicas a afrontar a la hora de abordar el tema de educación y ciudadanía. Porque, tal y como ha dicho Enrique y lo ha aseverado Gustavo y otras gentes vienen diciendo desde sus prácticas concretas, pero también desde las elaboraciones concretas que desde esas prácticas van haciéndose,
tenemos claro desde hace muchísimos años y desde diferentes ámbitos y presencias que no puede haber educación democrática sin ciudadanía democrática. Y también a la inversa. No puede haber ciudadanía democrática si no hay educación democrática. No solo la escuela, educación democrática. Y eso lo sabremos desde los griegos. Sabemos que sin paideia democrática es imposible la construcción de un ciudadano democrático. Y es totalmente imposible la construcción de una democracia. Esa sería una primera premisa a la hora de abordar en el debate o cuando sea las cuestiones que se relacionan, las prácticas que se construyen en torno al binomio, como decía Enrique, educación y ciudadanía. Y esto es así porque si no hablamos de este binomio, si no hablamos de las relaciones entre educación y ciudadanía, si no hacemos emerger y hacer visibles las relaciones que entre ellas se establecen, entonces sucede lo que ha venido sucediendo, por poner un dato histórico, desde 1979 hasta la fecha, en el conjunto de las escuelas, institutos y iniciativas educativas y formativas en el Estado español. Y es que la democracia no ha irrumpido todavía en ellas. Si hay dos lugares públicos, si hay dos instituciones o momentos institucionales en los cuales la democracia todavía no ha irrumpido, no ha emergido, no ha aparecido, por una parte estaría la escuela y la educación y por otra parte la justicia y los tribunales de justicia. Y digo esto porque esas sí que son las dos asignaturas pendientes que el Estado español y los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tenemos. Porque cuando hablamos de construcción de la ciudadanía, y es así, no se nace ciudadano, se nace mujer, se nace hombre, pero no ciudadano. Se nace ser humano, pero no ciudadano. Ciudadano es una construcción política y, por lo tanto, educativa, que las mujeres y los hombres a lo largo de nuestras vidas construimos. Y esa construcción se hace en espacios como la familia, en espacios como la escuela, el instituto, en espacios como los sindicatos, en espacios diferentes, en la calle, ¿no? Si no lo hacemos, evidentemente es imposible abordar el tema de la ciudadanía. En este momento, podríamos decir, y con una cierta perspectiva histórica, que tanto la educación como la ciudadanía están fuera de lugar en las instituciones del Estado español, en general. Esa es la tendencia que se construyó en 1979-80 y que ha ido construyéndose a lo largo del tiempo. Una construcción que tiene dos elementos característicos. Una, que ha sido el constante dar pasos atrás, es decir, un movimiento de regresión casi absoluto. Una tendencia que todavía está vigente. Y está vigente, sobre todo, si cuantificáramos y cualificáramos el debate en torno a la famosa asignatura, ¿no? Porque es así lo que está aconteciendo y esa es una de las razones básicas por las cuales el debate está en marcha todavía y, evidentemente, cada paso adelante que se ha dado en el avance de aparición e irrupción de la democracia y de los valores ciudadanos en la escuela, por ejemplo, aparece rápidamente otro paso adelante de otros sectores, de otras instituciones para que eso no sea así. Y anulan los esfuerzos institucionales, los esfuerzos sociales y los esfuerzos de los hombres y de las mujeres que estamos en el movimiento y en la lucha por conseguir que la sociedad y las instituciones sean democráticas y, por lo tanto, trabajen en la perspectiva de crear y construir la ciudadanía. La segunda tendencia es que acentuamos el valor de la educación o el valor de educar, por citar un título famoso, ¿no?, con lo que ello implica en el transcurso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sean estos formales
no formales o informales. Y en muchas ocasiones, en la medida que acentuamos ese valor de educar, obviamos o olvidamos el valor de aprender, que es el que está normalmente en la otra parte de la ecuación, porque consideramos que nosotros y nosotras, los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras, etc., y es un nosotros y nosotras construido también política y educativamente, no tenemos nada que aprender y sí mucho que educar. Desde esta perspectiva, claro, estamos en una órbita, por decirlo de una manera, de educación bancaria, como decía Freire, ¿no?, de educación domesticadora, de perspectivas y vías de acción en la educación cretinizadoras, idiotizadoras y un largo etcétera. Esta tendencia, cada vez más, está constituyéndose como el modelo hacia el cual van las iniciativas educativas y formativas, independientemente de que sean formales, no formales o informales. Si es que realmente en algún momento esta separación no es más que teoría y no práctica. Dicho esto, a partir de este momento estamos en un proceso a través del cual la familia, como ya sabemos todas y todos, traslada junto con la sociedad a la escuela una serie de tareas in crescendo. De ahí se ha hablado de educación para la salud, educación para el consumo, educación para no sé qué, hay muchos paras, ¿no? En la misma medida en que la escuela y la educación perdían valor social, su valencia comenzaba a ser mínima, cuando no negativa, la sociedad, las instituciones políticas y educativas trasladaban a la educación y, por tanto, a los sujetos que están dentro de los espacios educativos cada vez más tareas y funciones, ¿no? Es un movimiento de doble sentido, ¿no?, que finalmente hace que en la escuela, en los institutos y en otras iniciativas formativas no se pueda trabajar ni reflexionar sobre el hecho de construir democracia y ciudadanía, porque el exceso de tareas y de ámbitos científicos a trabajar impiden o obstaculizan esta manera de trabajar. Porque la escuela, las instituciones y la educación con ellas empieza a trabajar desde una perspectiva sesgada que busca no la autonomía de los hombres y las mujeres, no la emancipación, no la creación de vínculos comunitarios, no el reconocimiento de la diversidad, sino evidentemente, construir y privatizar los procesos de construcción de las personas y de los hombres y de las mujeres, ¿no?, a través de procesos despolitizadores, desresponsabilizadores, que nos sitúan en aquella ciudadanía y democracia de baja intensidad a la cual aludía antes. Esto, desde nuestra perspectiva, desde la gente que estamos trabajando día a día en iniciativas educativas y formativas y que hacemos hablar a nuestras experiencias, comienza a ser una tendencia preocupante en el panorama del Estado español, porque no constituye los procesos educativos como procesos de creación y constitución de libertad, sino de dominio, de sujetos sometidos a dominio, no autoridad, que sería otra cosa. Desde esta perspectiva se acentúan los procesos meramente cognitivos, los procesos meramente transmisivos de conocimientos, entre comillas, procediendo a selecciones más o menos culturales de los contenidos a trabajar en diferentes ámbitos, pero olvidando la inmensa mayoría de las veces que los conceptos, los conocimientos, siempre van acompañados de afectos y de perceptos. Eso que se ha venido a llamar la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede así como está sucediendo,
estamos escondiendo parte del proceso de educación que tendríamos que estar desarrollando. Y los procesos que desarrollamos no son de construcción de identidades múltiples, no son de construcción de autonomía, emancipación, comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. No son tampoco de construcción de pertenencia común, sino son de aislamiento, por una parte, y de cercamiento, por otra. En espacios y elementos culturales y educativos más o menos gueticizados. Eso es una de las cuestiones que yo quería abordar. La segunda cuestión sería que, evidentemente, hay otras tendencias en las escuelas y en los institutos y en las iniciativas educativas y formativas de la calle, ¿no? Hay otras prácticas y experiencias reales donde se está trabajando de otra manera, donde la palabra y la voz de los hombres y de las mujeres es reconocida, implementada y multiplicada, donde la lectura y la escritura del mundo son el primer elemento que se pone en juego y en lugar, donde la cooperación intelectual entre los hombres y las mujeres que están trabajando, que están educándose, que están aprendiendo conjuntamente, es una cooperación intelectual, como la de cualquier otro intelectual, porque la inteligencia no solo era cognitiva, no solo es emocional, no solo es teórica, no solo es práctica, sino sobre todo es singular y social. Y ahí nosotros hemos recuperado un concepto de Marx, ¿no?, de Carlos Marx, que hablaba de inteligencia colectiva, ¿no?, que consideramos que es absolutamente imprescindible para abordar los procesos de construcción de ciudadanía y de democracia. Porque si no, evidentemente, no estamos potenciándonos como hombres y mujeres en los procesos de autonomía, es decir, de darnos a nosotros mismos las leyes. Y aparece por el camino, ya desde hace mucho tiempo, el concepto de representación, ¿no?, que es un concepto que anula en parte la educación, como nosotros y nosotras la entendemos, y vuelve a dirigir, a redirigir la ciudadanía hacia elementos de baja intensidad, igual que la democracia, ¿no? Y eso no hace falta que lo digamos nosotros, sino simplemente hacer una mirada sobre la cotidianidad de nuestras vidas, por ejemplo, en el Estado español, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Pensamos que las cosas son así. Esa recuperación de la palabra, de la voz, que para nosotros y para nosotras es el primer elemento político público que los hombres y las mujeres tenemos y que muchas veces olvidamos y que olvidamos en el transcurso de los procesos educativos en las escuelas que provocan, generan o producen domesticación, para nosotros es un momento básico del proceso de educación y ciudadanía, de construcción y de creación de ese proceso y sobre todo de creación de sociedades e instituciones realmente democráticas. Para eso ser posible, y esta sería la tercera cuestión, se tiene que propiciar la construcción de lo común en las escuelas, que ha desaparecido casi por completo, en los institutos, en las universidades, en diferentes iniciativas. Porque si eso no es así, se hace difícil entrar en procesos de verificación de ciudadanía y de democracia, de materialización de esos procesos educativos democráticos y de esa ciudadanía democrática. Porque entonces lo que estamos atendiendo, en cierta manera, de hecho, es a un proceso general, aquí y en muchos otros lugares del mundo, de sobrepedagogización, de sobrepsicologización, de en definitiva, profesionalización, que lo que hace es inhabilitar a los hombres y a las mujeres como seres humanos, en primer lugar, y como ciudadanos y ciudadanas, en segundo lugar. Y digo inhabilitar, construyendo desde
diferentes ámbitos micropsicológicos, micropolíticos y microculturales, que estos hombres y estas mujeres seamos pasivos y no activos. Estemos bajo el dominio de los expertos, y de las expertas, que es el peor de los dominios. Y eso, en estos momentos, está aconteciendo en la escuela, en los institutos, y, evidentemente, en la medida que esta tendencia sea increciendo, las probabilidades y posibilidades de construir educación democrática y ciudadanía cada vez se hace más difícil. Finalmente, deciros que a nuestro juicio habrían 4 ejes por los cuales empezar a caminar, ¿no? O consolidar el camino emprendido, ¿no? El primero de ellos, recogiendo algunas de las aportaciones que se han dicho estos días aquí, es que las madres y los padres, los niños y las niñas, los jóvenes, los maestros y las maestras, los profesores, etcétera, 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 tenemos la paella por el mango. Y esto quiere decir que podemos y debemos construir y crear ciudadanía y una red de alternativas si así lo deseamos y queremos. Es decir, como diría Castoriadis, hace falta sabiduría, la tenemos, y hace falta voluntad. Planteo simplemente un interrogante. La segunda cuestión, que hay que poner lo común, que lo hemos olvidado. Estamos en lo individual, estamos en lo público, entre comillas, estamos en lo social, entre comillas, pero no estamos en lo común. Es volver a poner lo común, que abarca lo singular también, y por tanto las diversidades, en la primera línea de reflexión y de acción, en las diferentes iniciativas. Y eso implica 2 cuestiones. La primera, que todas las políticas activas de educación, trabajo social, de empleo, etcétera, 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 ¿no? Si queremos construir ciudadanía activa, democrática, etcétera, etcétera, no tienen que estar solo gestionadas, pensadas y reconstruidas por el Estado, sino también por nosotras y nosotros, los hombres y las mujeres que vivimos en esta sociedad o en cualesquiera otras sociedades. La segunda cuestión, referida a esta, es que las mujeres y los hombres debemos y podemos comenzar a expresar nuestra potencia, es decir, aquellas capacidades, aquellas pasiones alegres que nos hacen gozar, lo siento, tenía que traducir, gozar de estar vivos y de ayudar a vivir y convivir a otras y a otros junto con nosotros. La tercera cuestión es que el deseo de democracia y el deseo de igualdad han de estar también en primera línea de juego y lugar, en cualquiera de las iniciativas educativas y formativas en las cuales estemos inmersos. Y jamás pueden separarse. Es una falacia eso de separar democracia por un lado, igualdad por otro. Tienen que ir acompañadas. Si no van acompañadas, algo estamos falseando. Y esto significa 3 cuestiones más. La primera es que la democracia es un estilo de vida, un régimen, una manera de vivir. No es un procedimiento, como dice el Habermas, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Sino un estilo y un régimen de vida. Y si no hacemos que ese estilo y régimen de vida, que es la democracia, emerja en nuestras escuelas y en nuestros institutos, en nuestras universidades, en nuestros clubs, en nuestros sindicatos, en nuestras parroquias, evidentemente es imposible que haya ciudadanía y democracia. Imposible. La segunda cuestión, relativa a esta, es que necesitamos crear, inventar nuevas instituciones y dispositivos que posibiliten la ciudadanía y la democracia. Los que tenemos tienen serios obstáculos para que se produzcan. Y recrear los que ya tenemos, desde la perspectiva de lo que estamos hablando. La tercera cuestión es que la igualdad no puede ser nunca una finalidad, porque jamás llegamos a ella. Está tan lejos en el horizonte. La igualdad ha de estar siempre en el inicio de todas y de cada una de nuestras propuestas educativas. Y finalmente,
la última, es que debemos retomar de nuevo y reconstruir el concepto y las prácticas de la comunidad, de una comunidad en el siglo XXI, de una comunidad, evidentemente, que respete, reconozca y posibilite e implemente la palabra propia y la palabra ajena, extranjera, y que ambas convivan en conversación. Porque decía Enrique hace un momento que habían hecho un estudio en una ciudad, que no ha querido decir el nombre, donde se hablaba poco, se comunicaba poco, se conversaba poco. Dice un sociólogo eminente español ya fallecido que cuando una sociedad habla, cuando la conversación fluye por doquier en una sociedad, ¿no?, es una sociedad que está en el primer paso de inicio de procesos revolucionarios. Y él se refería a mayo del 68, pero se refería también a la sociedad española en los años finales de los 70, principio de los 80. Y esa es otra de las cuestiones básicas que tenemos que recuperar si queremos construir ciudadanía desde la perspectiva de las relaciones que establecen entre educación, democracia y ciudadanía, más allá de la escuela, más allá de la universidad y, sobre todo, en todos y cada uno de los espacios donde vivimos y convivimos. Gracias. Bueno, nos quedan 6 minutos para las 7:30, que formalmente es cuando terminaría esto, aunque a lo mejor lo alargamos 3 o 4 minutitos más, unos 10 minutos si queréis un poquito de charla y de debate. Han venido unas cuantas preguntas, pero puesto que viene alguna más personalizada, bueno, pues empiezo por esta, Pep. Te preguntan lo siguiente: si en un centro escolar los docentes no asumen, de hecho, de modo completo, la tarea de educación en valores democráticos y ciudadanos, ¿no será mejor que lo hagan expertos como un mal menor? ¿No será mejor así que de ninguna otra manera? Es una pregunta, un poco complicada, pero sencilla al mismo tiempo. Vamos a ver, yo no creo que nadie no eduque en valores. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Gonzalo dice que todos y todas tenemos los mismos valores. Lo que hay es dónde situamos los valores en una escala, en una escalera. Esa es la primera cuestión. La segunda, por lo tanto, esos hombres y esas mujeres que en un centro escolar están, evidentemente, educando en valores. Entonces, lo que habría que poner, desde una perspectiva de conversación y dialogante, o sea, lo que se dio la perspectiva dialógica, es establecer cuáles son los valores de unos y otros, de unas y otras, sobre la mesa, y llegar, evidentemente, a pautas comunes. Porque pienso que los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras tienen capacidad y posibilidad de ponerse de acuerdo, aunque estén en las antípodas ideológicas. Porque si lo que queremos es ciudadanía, nadie puede negarse a formar a los niños y a las niñas y a los jóvenes en ciudadanía y hacer que los niños y los jóvenes sean ciudadanos y ciudadanas. Y ese es un valor básico y fundamental. Sin él no podemos subsistir como especie ni como sociedad. Y eso hoy pienso que está al final de la calle, ¿no? El dominio de los expertos, yo creo que hay que contar con la ayuda de expertos, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Pero una cosa es contar con la ayuda de, con la guía de, y otra, que la guía sean solo los expertos. Que hoy, si la moda es patatín, nos orientan hacia no sé dónde. Y si pasado mañana es otra orientación, porque ha cambiado, hemos leído, no sé, a psicólogos o a pedagogos norteamericanos, ¿no?, por poner un ejemplo, y asumimos sus planteamientos, entonces lo cambiamos a otro sitio. Y así hasta el infinito. Por eso yo creo que la autonomía en los centros y de los profesores y las profesoras es fundamental para abordar estas cuestiones. Pero siempre asumiendo las posiciones de cada uno y siempre también desde una vertiente dialógica, ética y política. ¿Puedo decir una cosita?
Una cuestioncita nada más. Es que yo creo que educar por la ciudadanía, bueno, como tenemos una mesita de que tenemos que hablar 20 minutos, pues no podemos decir las cosas que a lo mejor tampoco son importantes, pero yo creo que la educación por la ciudadanía empieza por construir el texto en el mismo centro, con los propios alumnos y el propio profesorado. Y cada centro se parecerán mucho los textos, pero por ahí hay que empezar. Sí, señor. Estamos igual que siempre. Totalmente de acuerdo. De mal. Sí, sí. Gonzalo, una pregunta interesante, como todas. Dice, ha mencionado usted que hay que tener en cuenta que esté bien construida la pareja-familia. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se construye bien la pareja? ¿Qué características tiene una pareja bien construida? Bien, ¿no? Qué gracia. Muy bien, no, muchas gracias. No, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, en realidad sí, pero sí que tiene, es como en la escuela, ¿eh? O sea, si ustedes son docentes o no, y son novios, novias o lo que sea, me da igual, o sea, el estado que tengan o si han tenido pareja, ustedes se darán cuenta perfectamente que estos son conceptos pues muy conocidos, pero ya son muy empíricos. Luego les dejaré si quieren una web nuestra para que manejen toda la información que deseen sobre el tema de la pareja y la familia. Pero verán, hay dos conceptos que son básicos hoy en el ámbito de la pareja y en el ámbito de la familia. Y esto viene un poco modelos que son americanos, pero que los hemos ido adaptando también a nuestra cultura. Y se hablan de dos grandes dimensiones: capacidad de adaptación, y la otra cosa es la afectividad, ¿vale? Que es cohesión y capacidad de adaptación, que es el vínculo emocional y la capacidad de adaptación. Es decir, es capacidad de procesar esa información que emana de la otra persona, tener la capacidad empática para interpretar las situaciones que están aconteciendo con la otra persona, con la vida de pareja, comunicarse sobre lo que acontece en su mundo interior y en el mundo exterior, evidentemente que sí. Y esos dos elementos, que es capacidad de adaptación y el vínculo emocional, o sea, se activan a través de un proceso que es precioso, que es el ámbito de la comunicación. Entonces, la comunicación activa la capacidad de adaptación, o sea, y la capacidad, en este caso, el vínculo emocional. Y eso se enriquece, lo potencia, lo activa. Y eso crea, pues, 4 tipos de parejas, fundamentalmente, que son parejas fuertes, firmes, que son aquellas que más o menos se comunican bien, que es lo que estaba diciendo antes Enrique, pero eso es muy empírico. Eso es ya con muchísimos miles de familias que lo han ido contrastando, familias, luego parejas, familias muy frágiles, y después familias que funcionan más o menos normalmente. Entonces, el componente esencial es, los 3 componentes, es, insisto, el vínculo emocional, con todos los componentes. Luego está la capacidad de negociación, la capacidad empática, etcétera, y después la capacidad, el vínculo afectivo, la capacidad emocional para crear ese espacio. Porque yo insisto mucho, ya sé que cuando hablo de estas cosas parece que soy un poco, me siento extraño. O sea, pero siempre hago la misma pregunta. Si ustedes tienen pareja, o sea, díganme si es importante con el tiempo, o sea, ¿qué es más importante? Si esa persona física que tienen delante o el espacio que están viviendo porque han construido los dos, que es ese espacio afectivo, atractivo, sugerente. O sea, cuando lo tenemos, que es maravilloso, y cuando lo tenemos ausente, nos sentimos muy mal. O sea, ¿y cómo lo hemos construido? Pues a través de eso, a través de la comprensión, de la ternura, del cariño, cosas que antes no se hablaban y que hoy son absolutamente indispensables. Y ese es el espacio, y no es tangible, porque ese espacio relacional no es tangible, pero lo vivencio y lo vivo permanentemente. Y eso me lleva a sacrificarme por la otra persona, a hacer muchas cosas por la otra persona, a interiorizar y ser socializado en el contexto que esa persona considere, y yo también en ese proceso. Es decir, que es un proceso interactivo y circular precioso. Y ahí es donde yo digo, porque estamos constatando permanentemente que ese escenario, ese espacio relacional está determinando las relaciones con los hijos, nada más. Y que si eso no se construye, díganme ustedes, háblenme de generosidad, hablen ustedes de solidaridad, háblenle de tolerancia. ¿Quieren ustedes decirme, en un contexto autoritario, en un contexto de familiar, hablemos de esos valores tan importantísimos para el desarrollo social y comunitario, que se nos llena la boca? De verdad les digo a ustedes pero yo toda mi vida trabajando en ambientes familiares y comunitarios, y eso es uno de los grandes estructores que yo encuentro justamente para hablar de implicación, de compromiso, etcétera. Bueno, lo que ustedes saben de maravilla. Y en la escuela es lo mismo. En la escuela, el aula es lo mismo.
hay que democratizar más la escuela. Yo insisto mucho en eso. Yo no digo que hay que decir que hagan lo que quieran, no. Pero, por ejemplo, en una cuestión tan sencillita como el libro de texto, pues yo creo que es una tarea muy sencilla. Discutir con los alumnos el programa, cómo quieren impartirlo, con qué tipo de técnicas, en qué situaciones. Oiga, hay tantas posibilidades de no complicarse la vida y ser democrático y además transmitir con el ejemplo esos valores. O sea, que yo no sé los textos, sinceramente, yo los he leído, pero es que, o sea, bueno, nada, que no quiero decir ya. Dos preguntas más y lo dejamos. Pep, una pregunta para ti, directamente para ti. El compromiso de los padres en la educación, dice un compañero nuestro, es casi nulo. Justifican esta conducta con frecuencia por razones laborales. Dicen que la educación es cosa de la escuela. ¿Cómo educar a los padres en el compromiso? ¿Hay proyectos para lograr este fin? ¿Podemos considerar fracasada la educación social y ciudadana? Bueno, vamos a ver. Lo primero, a mí me gustaría dejar un buen sabor de boca, ¿no? Es decir, hay buenas noticias de la escuela y de los institutos. Es decir, hay muchas escuelas y muchos institutos, muchos maestros y maestras que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Y hay experiencias. Yo ahora estaba apuntándome aquí un listado de posibles experiencias pasadas y presentes, ¿no? Interesante, que luego sí eso diré. Esa es la primera cuestión. La segunda, el compromiso. El compromiso. El compromiso nace de la confianza. O sea, el compromiso es prometer con otros y otras cosas. Prometerse. Eso es el compromiso. Yo no creo que los padres no estén comprometidos con la educación de los hijos y de las hijas. Creo que no. Solo que en un orden jerárquico y en esa sociedad de consumo que nos hablaba Vicente Verdú y otros, ¿no? Pues evidentemente establece que antes de ir a una reunión de los padres y de las madres para ver la marcha de su niño o de su niña, o de comprometerse seriamente con el proceso educativo, como ahora diré, pues prioriza otras cuestiones, ¿no? Pero lo que está claro es que si queremos ir hacia ese modelo que estamos comentando, ¿no? A ese modelo activo, ¿no? Tanto de educación como de ciudadanía, creo que es un proceso de aprendizaje, tanto de los maestros y las maestras, de los profesores y las profesoras, como de los padres y del conjunto de la comunidad. Si no vamos a ese proceso de aprendizaje, la escuela cada vez estará más sola, los institutos cada vez estarán más solos, los padres y las madres nos dedicaremos a ganar dinero para poder satisfacer las facturas y los deseos y necesidades que nos creamos o nos crean, y evidentemente la educación digamos, se convertirá, tendrá un devenir, por decirlo de alguna manera, donde se seguirá domesticando a una gente y se domará a otra. Se domesticará a aquellos que van a estar sumisos y sumisas en el orden establecido y se domará a aquellos que van a ser líderes sociales. Si ese es el panorama que tenemos, pues podemos levantar los hombros y decir que continúe, o, evidentemente, indignarse ante él y tratar de construir vínculos con los padres y las madres y con el resto de maestros y maestras. Aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que son más o menos afines con un proyecto. Digo esto porque nosotros hemos hecho una tipología trabajando con Joan y tal, analizando diferentes tipos de escuelas, institutos y tal, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que hay escuelas donde los maestros se implican mucho, pero se cierran a la comunidad y a la ciudad, al barrio, o a la calle, o donde queráis, ¿no? Donde están situadas, ¿no? Escuelas, institutos, iniciativas. Nosotros las hemos llamado escuelas castillo. Y todo lo que viene del exterior lo ven como algo ajeno y evidentemente como un enemigo potencial. Por eso hablamos de escuelas castillo. Están encerrados en sí mismos. Claro, estas escuelas castillo tienen otra contraparte, ¿no? Que son las escuelas casualidades. Tanto en una como en la otra, los padres no intervienen. En una porque son considerados, son parte externa, y son considerados como personas inhabilitadas para los procesos educativos. Por lo tanto, no pueden coger confianza, por eso he empezado por ahí, con los maestros y las maestras. Y si no hay confianza en la relación, es imposible que haya compromiso.
Porque el compromiso surge cuando hay relaciones de confianza, relaciones de amor, ¿eh? No amor, pero amor, claramente, entre unos y unas, y unas y unas. Entonces, en esas dos dimensiones, escuela castillo y escuela casualidad, es la cual nos encontramos. En la escuela casualidad, algunos maestros y algunas maestras y algunos padres y algunas madres, ¿no?, se preocupan, pero ese no es el modelo de lo que queremos. Yo creo que el modelo que pretendemos es que el proyecto de escuela, donde analicemos qué educación para qué sociedad, ¿no?, donde nos planteemos qué ciudadanía para qué sociedad, ¿no?, sean estos interrogantes, sean planteados, analizados, materializados, tanto por los maestros y las maestras como los padres y las madres, como por los niños y las niñas, los jóvenes. Porque entonces implicaremos en el proceso, en el programa y en el proyecto a todas y a todos. Y entonces habrá confianza y compromiso. Y estaremos hablando de una cosa que está en marcha en algunos lugares de Brasil, por ejemplo, ¿no?, y aquí en España, en algunos otros lugares, de una manera un pelín diferente, que es lo que hemos venido a llamar escuela ciudadana. No educación para la ciudadanía, no nada de eso, no, escuela ciudadana, ¿eh? Concretamente, por ejemplo, en Portalegre, ¿no?, que durante unos 12 años ha estado en marcha, ahora está un poco en declive por una serie de cambios políticos organizados en la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra apuesta, y es que en los territorios, en las comunidades, ¿no?, se establezcan relaciones entre los diferentes, entre las diferentes, entre los iguales, entre los afines, para aislar a los indiferentes, por una parte, y a los no afines, y a los que no quieran implicarse en un proceso de construcción de ciudadanía, de escuela ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo vemos así. Y una cosita, Becky, es que los padres están ausentes. O sea, yo creo que eso hay que subrayarlo de verdad. O sea, están presentes en casa, pero están ausentes en la medida en que no construyen lo que es la familia, lo que es la pareja, si no se comunican, no se expresan. ¿No? Es que sí, pero hay familias, están ausentes, o sea, pero están las familias enteritas o no, me da igual, ¿no? O sea, es igual, pero por ejemplo, realmente no se esfuerzan en construir la vida de pareja, la vida de familia. Y es que pero si les pasa a nosotros eso, sí, estamos predicando esto y tampoco construimos nada. Quieto, para. Bueno, yo no predico nada. Bueno, no, tú no predicas. No, pero nosotros, me refiero a los que realmente supuestamente conocemos ya el tema. Yo verbalizo los predicadores. Yo creo, en línea con lo que ha dicho antes Gonzalo, la experiencia que nosotros tenemos en diferentes países europeos es que, en general, la familia, sea cual sea la forma, chico, chica, chico solo, chica, la familia, no todas las formas, pero sobre todo la familia más clásica, no es un espacio cualitativo de comunicación, es una fonda bien organizada. Una fonda bien organizada. Es una afirmación que hay que matizar, generalizada, sin duda ninguna por eso inexacta, ¿no? Pero hay muchas casas que es una fonda donde hay un cierto nivel de tolerancia y donde de alguna manera las rutinas, metidos en la dinámica cotidiana del trabajo, de las preocupaciones que hay que resolver cada día, las rutinas nos llevan. Entonces tú no llevas el tren, pero el tren te lleva y te acostumbras incluso hasta la comodidad de que te lleve el tren, ¿no? Entonces, eso planteado en términos, digamos, de educación y de ciudadanía, planteado en términos, como decía Gonzalo, de participación activa, pues verdaderamente hace aguas, ¿no? Hace aguas. Posiblemente, ojo, que esta es una afirmación también como hipótesis que hay que demostrar, pero están empezando a emerger nuevos modelos de familia donde estos aspectos más relacionados con los valores se están teniendo mucho más en cuenta, aunque sea un modelo, entre comillas, heterodoxo doctrinalmente hablando, pero legal también, ¿no? Yo creo que esa es una clave fundamental, la familia como un espacio cualitativo de comunicación. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Sí. Y una última cosita que había, y dice aquí una compañera, un compañero nuestro, y ya terminamos y nos vamos, ¿no creéis que para educar en ciudadanía en la escuela sería importante el ejercicio en el propio aula de los valores ciudadanos? Y además promover la implicación práctica de los alumnos en tareas comunitarias, hablamos del aprendizaje-acción, sin duda ninguna. Ya hay aquí colegios que tienen, etc. Lo cual también, cuando lo he leído, un segundito, Pep, y ya cierras tú y terminas, también de repente he sentido como un pequeño sarpullido,
porque ha habido una presidenta de comunidad autónoma, que no está lejos de aquí, que no ha dejado implantar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y ha hecho un llamamiento a que los chavales a hacer voluntariado, como si el voluntariado fuera un ejercicio desideologizado, como si fuera una boutique de prestaciones, como si fuera un cajero automático de actividades, como si fuera una especie, digamos, de hemorragias de acciones incontroladas, ¿no? A mí me ha parecido una enorme frivolidad. Entonces, sí al aprendizaje-acción, pero sí, digamos, al aprendizaje-acción como un elemento cualitativamente importante de la educación desde y para la ciudadanía y de una ciudadanía verdaderamente educada. Gonzalo, y nos vamos. Sí, que es que me encanta la pregunta, no voy a extender ya. No, que Pep lo va a cerrar y ya está, pero es que me agrada muchísimo porque soy psicólogo comunitario y pensar en la implicación de la escuela en la comunidad, anda que menudo desafío más hermoso y más sería fantástico y que genial, desde luego, porque ahí estaría el verdadero aprendizaje, desde luego, pero como decía también Enrique, de manera muy organizada. Nosotros también tenemos algunas pequeñas experiencias que todavía no las tenemos evaluadas, pero que van en esa línea y funcionan maravillosamente bien, de la implicación de nuestros alumnos en la comunidad, pero eso sí, con un programa, con una participación muy clara, con una evaluación permanente de las actividades, recogiendo de nuevo los valores que están implicados en la actividad, o sea, pero con muy buenos resultados, justamente bueno, yo lo estoy haciendo con un instituto en Sevilla y con alumnos míos en un barrio marginal, pero es genial, la verdad que sí. Venga, Pep, mándanos a casa con gracia. ¿Con gracia? Pues para eso tenía que ser sevillano y no soy. No, lo de la copresidenta de la comunidad autónoma es muy interesante, pienso yo. Yo no lo diría así tan frívolamente, porque hay otro presidente, no muy lejano también, que quiere que se haga en inglés. Y, por ejemplo, en el entorno del edificio de la ONCE, hoy paseando al mediodía, he visto así como 6 centros bilingües. Y me hacía una pregunta, Enrique. ¿Serán bilingües? Al que tú te refieres, lo que dices es que no a la educación para la ciudadanía y más clases todavía de inglés y de gestión de empresas. No, el presidente de otra comunidad autónoma ha dicho que se dé la clase de educación para la ciudadanía en inglés. Y entonces, paseando después de comer por el entorno, he visto que hasta 6 centros, el cartelito de educación bilingüe. Y yo he reflexionado, supongo que como estamos en Madrid, los centros serán bilingües en castellano-catalán, ¿no? Castellano-éuskara, castellano-gallego, ¿no? Y no, he preguntado, y es castellano-inglés. Entonces, esa es la consonancia de lo que está pasando. De lo que estamos comentando, yo creo que hay experiencias y tendencias importantísimas. Por ejemplo, hay una red en el conjunto del Estado español que se llama Proyecto Atlántida, Escuela Democrática, ¿no? En estos momentos hay 50 centros institutos de todo el Estado español participando en ella, ¿no? Y ahí se está trabajando desde la perspectiva que aquí a lo largo de los 2 días se ha hecho, ¿no? Eso desde la educación formal, por decir lo que dice Gonzalo. Desde la educación no formal y formal hay una red que se llama Universidad Rural Paulo Freire, en la cual hay 30 territorios del Estado español trabajando desde esta perspectiva. Con padres, madres, etcétera, recuperando saberes y conocimientos populares, poniéndolos en el umbral del siglo XXI y volviéndolos de nuevo a la comunidad rural, porque son todo comunidades rurales. Por poner 2 ejemplos rápidamente, ¿no? Y luego, desde la perspectiva que Gonzalo también conoce, ¿no? Hay un grupo de gentes trabajando bajo un epígrafe que se llama Construyendo Ciudadanía, donde hay desde economistas a sociólogos, pasando trabajadores sociales, educadores, etcétera, 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 que están trabajando todo lo que es la implementación de democracia participativa, presupuesto participativo, procesos de participación, etcétera, etcétera. La ciudad de Sevilla es uno de los modelos del Estado español, ¿no? Por poner 3 ejemplos que dan un juego enorme, ¿no? Cerrando, que no sé por qué tengo que cerrar yo, creo que tienes que cerrar tú, Enrique. Cierra, Enrique, nos despide, Enrique. Bueno, pues entonces yo cierro, yo os despido, nos despedimos. Muchísimas gracias por el interés, atención y hasta mañana. Muy amable, muchas gracias.